y Buenavista, en el departamento de Santa Cruz. Dicen que es un espectáculo que se prolonga casi hasta llegar a la ciudad de Montero. El transporte pesado internacional dice que muchos llevan carga que tiene compromiso de entrega, fecha de entrega y fecha de partida de los barcos. Los barcos que llegan, llevan material de exportación de Bolivia a mercados de ultramar, no esperarán y tienen una fecha marcada para ello, como que los proveedores también tienen fechas para cumplir el compromiso de entrega del grano o o el producto de exportación. El tercer día de paro está complicando peligrosamente la actividad del sector, dice el representante del transporte pesado internacional, quien exhorta, pide, ruega, suplica al gobierno buscar una solución a este tema de los decretos que limitan y restringen la compra o el acceso al combustible, dice. Los transportistas están perjudicados por el bloqueo, no pueden salir, no pueden ir a cargar, entonces queremos que de una vez pongan un alto a este tipo de medidas que ha puesto el yacimientos de controlar el contrabando de combustible o el desvío, como ellos lo llaman. El transportista no es culpable de esta situación de que el transportista no desvía combustible. Tenemos de ida una cosa de 700 camiones, del otro lado no pueden salir porque están en los mismos ingenios, total por lo menos como 1.800 camiones que están parados porque no pueden pasar esa carretera, el bloqueo que están realizando los agricultores. No tienen alimentación, son ya dos días que están bloqueando y esto parece que ya es indefinida. Por ejemplo, nosotros viajamos al exterior, tenemos que consumir, ida y vuelta a Santa Cruz son 800 a 1.000 litros, entonces imagínense la cantidad que se consume el combustible. Las medidas tienen que ser consensuadas y también el contrabando de combustible o todas aquellas autoridades que tienen que controlar el combustible tienen que estar en las fronteras donde realmente podemos ver las cosas claras de este tipo de controles. Los porcinocultores también es otro de los sectores que está lamentándose por las consecuencias de la restricción o la limitación en la compra y venta de diésel carburante. Los porcinocultores dicen que estos decretos afectan a los productores porque está faltando combustible para la siembra y falta combustible para la cosecha. Por ello se ha llegado a los bloqueos, dice que perjudican a todos. Esperan que el país vuelva a la normalidad con la compra de carburantes para seguir produciendo, ya que con los decretos en cuestión se pone en riesgo la producción de alimentos. Los porcinocultores dicen que los controles de contrabando de combustible se deben realizar en las fronteras. Es ahí donde el gobierno nacional está fallando, lo decía Jorge Méndez, presidente de los productores de carne de cerdo. Empieza no con el bloqueo, ¿no? El tema empieza con que el gobierno a través de 2 decretos limita a 120 y a 5.000 litros la provisión de los productores agropecuarios, ¿no? Y sobre todo el sector agrícola, eso no alcanza para nada. Si una persona tiene que sembrar 500 hectáreas de terreno, ya sea de maíz, de soya o de sorgo, de cualquier otro producto, esa provisión de diésel no alcanza, y si no alcanza, ¿cómo resuelve una persona su falta de diésel, su falta de gasolina para vivir, para trabajar y vivir, ¿no? Con esta medida se pone en riesgo la producción de alimentos. Y este es un país, aunque pobre, pero creo que en este país comemos. Entonces, ¿dónde están los que cuidan la frontera? Los que cuidan la frontera son las aduanas. Entonces, las aduanas son las que deben responder por el combustible que sale y no está en los agricultores que viven en el país el lugar por donde se pierde el diésel.
¿Qué dice el alcalde municipal de la ciudad de Santa Cruz sobre este tema? Johnny Fernández dijo hoy que hay que evitar autoflagelarnos por el tema del diésel. Johnny Fernández dijo que espera que los bloqueos por combustible se levanten lo más pronto posible para no continuar perjudicando la economía nacional, porque hay mucho perjuicio a los ciudadanos. Dijo, llamó al diálogo para realizar ajustes y pidió que se normalice el abastecimiento para que evitemos seguir en este tema de autoflagelación. De los ciudadanos, y creo que hay que hacer los esfuerzos de dialogar con ellos, de ver qué ajustes se pueden hacer a las normativas que están planteando. Esperemos que se normalice la provisión de diésel también en el país. Esperemos que con todo lo que ha anunciado el gobierno se cumpla las metas que se han trazado en estas próximas semanas, pero hay que evitar de que nos sigamos autoflagelando, como se dice. Habría que buscar otras fórmulas, y la fórmula es dialogar, es tener condiciones y ver los escenarios, y si hay que ceder en algunas peticiones que son justas, hay que hacerlo. Eso es importante. No, en el sector público es muy complicado poder cumplir al 100% todo, pero hay que ir avanzando, pero hay que ir coordinando. Si unimos esfuerzos se puede cumplir. Si estamos aislados y enfrentándonos, vamos a perjudicarnos entre todos. A propósito de las declaraciones por el diésel carburante y el bloqueo que ya lleva su tercer día, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, desde la sede de gobierno ha indicado que no se derogará ni el Decreto Supremo 4910 ni el 4911, ya que indica que esta normativa es necesaria. Ha indicado que hubo 60 socializaciones en el país y es el bloque de Santa Cruz el que está perjudicando lo que sucede y la situación de los productores. Hay toda la voluntad para llevar adelante la solución, pero queremos manifestar que en ningún momento se van a derogar las medidas que se están implementando porque son necesarias. Se han desarrollado alrededor de 60 socializaciones en todo el país y básicamente entendemos de que esta preocupación de este sector tiene que ver con la implementación y con la reglamentación. Al respecto debemos manifestar que en ningún momento se ha cortado el suministro de combustible, tal como se quiere desinformar a la población. Se están estableciendo inclusive mecanismos de registro conjuntamente con las asociaciones de ANAPO, de CAO, se han organizado inclusive dentro de lo que es la NH, dentro de lo que es sustancias controladas, equipos móviles para el registro correspondiente, pero en ningún momento se está coartando el envío y entrega de combustibles. Ahora sí, lógicamente, el bloqueo sí está perjudicando no solamente a todo el sector del transporte, sino también al sector productivo en un momento tan crítico como es en algunos casos la finalización de la campaña de cosecha. Por lo tanto, hay inclusive hoy alrededor de por lo menos el registro que me daban anoche era que habían alrededor de 50 cisternas varadas con combustible que no podían llegar hasta las distintas estaciones de servicio que se encuentran en la zona, y que ahí sí que lógicamente hay problemas ya de desabastecimiento como tal, porque lógicamente al no poder circular con normalidad aperturadas al diálogo, entiendo que en los próximos momentos hay una posibilidad también de establecer una reunión. Esperemos que se lleguen a acuerdos y lógicamente se pueda suspender las medidas, porque finalmente esto, reitero, perjudica al país, perjudica el suministro de combustible y nosotros estamos en una lógica, primero, de garantizar, reitero, el abastecimiento de combustible y segundo, de aplicar la ley. Bueno, mientras el ministro dice que estos decretos no serán derogados, el presidente de la Unión de Cañeros del Norte, la Unión de Cañeros de Unagro, en el norte del departamento de Santa Cruz, dice que como sector están cumpliendo su tercer día de un bloqueo indefinido en el Puente de la Amistad y que interrumpe la transitabilidad en la carretera que une a los departamentos de Santa Cruz con Cochabamba.
Como sector exigen la abrogación de los decretos y dicen que en este momento ya no hay tiempo para socializar. El sector rechaza que les quieran vender solo 120 litros día porque no alcanza para las tareas que se realizan, dice. Dice también el presidente de la Unión de Cañeros que en un turril entran 200 litros de diésel y que tienen que trasladar ese turrilito al campo. No van a ir con un turril con 120 litros, dice, hablando de costos, del transporte, la diligencia que hay que hacer para transportar un turril. Entonces ellos suelen abastecerse con varios turriles porque no pueden estar todos los días yendo y viniendo. Es más, dice, no vamos a ir con un turril con 120 litros. Si el turril tiene 200 litros, nos encuentra la policía y nos acusa ya de estar llevando combustible al narcotráfico cuando lo que sabemos hacer es producir la tierra, dice. Ayer, en el diálogo que se tuvo en la Federación de Campesinos de las 4 provincias del norte, no se llegó a ningún acuerdo con el viceministro. Él sigue diciendo no, que quiere socializar. Le hemos dicho que ya se ha socializado este tema. Precisamente por eso son las molestias, que no están de acuerdo con ambos decretos. Le hemos pedido la abrogación a él también. Entonces, hemos abandonado prácticamente la reunión con el viceministro porque él nos ofrece más diésel, más combustible, pero en realidad el problema es que cuando uno lleva 200 litros de combustible en un turril, en su vehículo, ya es sujeto de tener un proceso penal. Nos toman como narcotraficante. Entonces, esa es la situación que le hemos dicho de los problemas que estamos teniendo. Nos empiezan a quitar nuestros vehículos. Si llevamos en una camioneta, pues nuestras camionetas son decomisadas, que lo ocupamos en fuentes de trabajo para poder transportar nuestros alimentos, nuestros combustibles y otras necesidades que se tienen en el campo. La única respuesta del ministro tiene que ser la abrogación. Es lo único para que se pueda suspender este bloqueo. Ayer se lo ha dicho el viceministro antes de abandonar la reunión, por la negligencia que tiene por no escuchar a todos los que le estaban pidiendo la abrogación. A partir de la tarde, del momento que hemos abandonado la sala de reunión, se le ha dicho, se declara en bloqueo indefinido. A propósito de estas declaraciones, la diputada del Movimiento al Socialismo, Ninosca Morales, ha defendido ambos decretos, indicando que son necesarios para luchar contra el contrabando y diferentes ilícitos. Ninosca Morales ha indicado que ha pedido nuevamente levantar los bloqueos e indicar que se apueste por una nueva mesa de diálogo con el gobierno. Ha señalado que está garantizada la palabra del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, al indicar que abastecerán de combustible necesario, principalmente el diésel carburante. El diésel y la gasolina está sólido, está concreto, no hay desabastecimiento. Los surtidores tienen diésel, tienen gasolina. Lo que no entendemos es esta medida, porque ya es una medida política. Si bien nuestro presidente ha sacado el decreto supremo, justamente es para que no haya el contrabando, ¿no? Se ha hecho una investigación donde se ha detectado que se compran por bidones y que estos terminan luego detrás de las fronteras. El diésel y la gasolina tienen que ser para el sector productivo, donde ellos nos garantizan la soberanía alimentaria, y para ello hay que cumplir ciertos requisitos de acuerdo a decreto y de acuerdo a norma que no están que no son recientes, que esto siempre los ha habido, para que ellos puedan abastecerse con la cantidad que se requiera para la producción, para el agro. Entonces nosotros lo vemos como una medida política. Dejemos de ser intransigentes. En este caso, este decreto quiere controlar el contrabando, y a los hermanos transportistas, a los hermanos del agro, solo pedirles de que apoyemos a luchar el contrabando. Solo necesitamos registrarnos, decir cuánto es nuestra necesidad para la producción, y que estos van a ser entregados en la medida y en todo lo que ellos necesitan para que nos garanticen la soberanía alimentaria. El senador del MAS, Leonardo Loza, no piensa igual. Leonardo Loza ha dicho que
este sector del Chapare da un plazo hasta el 19 de mayo, son 24 horas más, hoy es 18, ¿no? Sí. Plazo esta mañana para que el gobierno revise estos decretos. Habla de socializar, pero dice que habría que socializar y luego eliminar o derogar estos decretos. El Chapare dice como tal, da un plazo hasta este 19 de mayo para que el gobierno revise y luego elimine, dice, estos decretos que afectan la producción de diversos sectores del país. Yo creo que hay que evaluarla, hay que analizarlo. Por supuesto hay que combatir por el tema del contrabando del combustible. Hay que combatirlo, pero no es, yo diría, al interior entre nosotros, es en las fronteras, a la información que nosotros recibimos. Creo que nosotros como región trópica hemos tenido serios problemas, lo han paralizado, pero en otros departamentos hay serios problemas, no podemos afectar a la producción, más que nunca ahora necesitamos fomentar la producción, darle viabilidad a temas productivos, pero lamentablemente aparece esto, creo que inclusive en muchos casos por falta de información. Yo no sé qué hace el ministerio correspondiente, YPFB, NH, no sé a qué se dedican, cuál es su trabajo. Antes de emitir cualquier decreto, cualquier normativa en nuestro territorio nacional, debería definitivamente socializarse, informarse, concientizarse al sector productor, pero lamentablemente solo se ha impuesto directo y ahora estamos teniendo este problema. Primero, debería socializarse, informarse, reunirse y si es necesario hay que, por supuesto, eliminar este decreto. Recalco, nosotros ya hemos pedido que se revise, que se informe, que se socialice. Estamos en una especie de cuarto intermedio. Si no hay respuesta positiva, nosotros oficialmente vamos a pedir, en lugar de afectar al pueblo, pues evidentemente hay que terminar con este tipo de decretos que, recalco, no están informados, no están siendo informados, concientizados, socializados. Hasta el 19 nosotros vamos a volver a tener reuniones que corresponda y en base a esas reuniones pues vamos a dar a conocer nuestra posición. No, ojalá nos haga caso nuestro gobierno, no queremos llegar ningún sector a medidas extremas que como está ocurriendo en el departamento de Santa Cruz, si no me equivoco. El diálogo siempre es el mejor camino, siempre es el mejor lugar para resolver si existe cualquier observación. La Federación Regional de Cooperativas Mineras de La Paz también ha pedido al gobierno revisar y modificar los decretos en cuestión, el 4910 y el 4911, por considerar que las limitaciones y restricciones impuestas a la compra del diésel carburante o de combustibles está atentando contra la capacidad de producción que tienen estos sectores o las expectativas productivas. El dirigente dice que este sector recibe 19.200 litros de diésel que no les alcanza, porque estos 19.200 litros los compran, dice, en estaciones de servicio, pero este volumen no les alcanza para abastecer sus operaciones, por lo que exigen también al gobierno derogar estos decretos. Especialmente como FESRECO, porque nosotros somos los que utilizamos más combustible que quizás nuestra hermana federación FECOMAN. Un tema que perjudica, nosotros hemos observado de entrada, por ejemplo, la vigencia de sustancias. Nosotros, a tanto gestión que hemos conseguido la gestión por 3 años. Ahora, de un plumazo, con este decreto lo bajan a 1 año, en la situación que, por ejemplo, aquellos que tienen compras directas de 19.900, antes, de acuerdo a sus posibilidades, en las estaciones de servicio podían comprar, por decir, 5.000, de acuerdo al almacenaje que tiene o al consumo que tiene. Pero en la práctica, sustancias dice, eso se sigue vigente, pero en la práctica no se da. Ya una vez sacas eso, ya no te quieren vender. Hemos tenido la reunión con el ministro de Hidrocarburos, más enfoca al contrabando.
Nosotros de ninguna manera, ustedes quienes conocen el sector de Guanay, Tipuani y Mapiri, netamente consumimos para trabajo. En esta época, por ejemplo, los que trabajamos ríos prácticamente no abastece los 19.900, puede ser para una semana que da. Por eso también tienen que conocer, compañeros, los cupos que tenemos, aquellas cooperativas, en su mayoría de nuestro sector de Tipuani y Mapiri, tenemos gracos que tienen por 40.000, 50.000, 70.000, de acuerdo, pero eso, por ejemplo, mi cooperativa de mí, trabajamos río, 72.000 litros apenas nos alcanza. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, dijo que los ganaderos no están cumpliendo cupos de exportación, llamó dirigentilios a aquellos dirigentes de los ganaderos que ponen pretextos y hacen política, dice, porque el productor verdadero, el empresario consciente, no está poniendo pretextos con pedir la continuidad de la vacuna contra la fiebre aftosa, ampliar exportaciones o el tema del diésel, dice, cuando este sector es uno de los más beneficiados. Y ahí va la carga. El ministro dice, en Bolivia, los empresarios, los ganaderos tienen diésel barato subvencionado, dice, 1. 2, dice que tienen acceso a la tierra, que en otros países, dice, no pueden tener 5.000 o 10.000 hectáreas. 3, tienen acceso, dice, a la tecnología. Se les abrió mercado, dice, para la exportación de carne y lo único que demostraron es que lo poco que exportaban en divisas no regresan esas divisas al país. ¿Dónde se quedan? Dice. Claro, los ganaderos quieren exportar, pero no se ve la platita, las divisas que tendrían que ingresar al país, en alguna parte se quedan. Y que no nos obliguen a buscar, porque vamos a encontrar dónde se quedan esas divisas. A solicitud de los productores esa vez de carne, de que se pueda hacer una apertura en mercados internacionales, de las cuales también hemos sido partícipes. Y muy claramente en las exposiciones de motivos, ellos establecían que podían cumplir 120.000 toneladas de carne anual a China. Hasta el momento no han cumplido su compromiso, porque primero han llevado 9.000 toneladas, están llegando a 16.000 toneladas, o sea, no habían sido tan grandes como dicen. O por último, generan plata aquí, exportan, ¿dónde dejan la plata? ¿Dónde dejan los dólares? Si nos obligan a buscar dónde están esos dólares, vamos a encontrar de que aquí tienen diésel barato, acceso a la tierra. No en otros países pueden tener 5.000, 10.000 hectáreas. Tienen acceso a la tecnología. Se les ha dado todas esas posibilidades con recursos, se les apoya como Estado, se les ha abierto un mercado y lo único que han demostrado que lo poco que exportaban no retornaba al país en desmero de aumentar la cantidad de volúmenes de ganado. Yo les pido más bien que de una vez todo lo que exporten lo hagan, lo traigan, lo inviertan nuevamente en Bolivia, porque tenemos que cumplir tarde o temprano con esos compromisos que tenemos con China. Entonces, no se inventen. El Estado siempre ha garantizado las condiciones para que se pueda producir, se pueda industrializar y se pueda exportar. El otro es simplemente pretexto político, porque el productor verdadero, el empresario consciente, no está reclamando. Simplemente son esos dirigentillos que asumen como cargo a dirigencias de estas instituciones y lo único que quieren hacer es política y aprovechar de los beneficios que da el país, incluso hasta cerrar bancos como los que lo han hecho en su momento el Banco Agrícola, y ahora tal vez, quién sabe, sus platas estaban en el Banco Fácil. Cambiemos de tema, hablamos ahora del Banco Fácil. El fiscal Julio César Porras ha informado hoy que junto a la Comisión de Fiscales que investiga presuntos delitos financieros del Banco Fácil, están analizando liberar orden de aprehensión contra los hermanos Jorge y Roberto Artieda Flores, ya que por segunda vez consecutiva, dice, estos no han acudido a prestar sus declaraciones al haber sido notificados. Ante esta ausencia, la segunda ausencia,
El Ministerio Público está evaluando y considera que esta ausencia es una forma de obstaculizar el proceso. Por tanto, el fiscal dice que ante esta situación las cosas podrían cambiar. La situación jurídica de los hermanos Jorge y Roberto Artieda podría cambiar porque podría modificarse ahora. La próxima citación del Ministerio Público ya no sería como testigos, sino como investigados. Estoy saliendo de audiencia toda la mañana y me estoy yendo ahorita a la oficina para coordinar con la doctora Guzmán para que vamos a analizar inmediatamente con la documentación. Entonces, en el transcurso de las horas vamos a emitir un procesamiento donde vamos a analizar con la documentación que ha presentado. Solamente leí ayer por texto, pero no sé qué documentación me han presentado. Entonces, el argumento es que no han podido llegar, pero quiero ver. No solamente es la petición, sino también hay que llegar a documentar y lo que están peticionando. Entonces, eso vamos a analizar en la comisión. Por el momento sí, porque si no se da cuenta ya son 2 citaciones y no han llegado a presentar si es el mismo argumento, si es el término en el aspecto de que están de viaje. Entonces, pero no es para la Fiscalía, el Ministerio Público, algo que se pueda argumentar o viable si es el término, pero lo vamos a analizar. No quiero adelantarme, voy a juntarme con mi colega en este momento. ¿No se descarta la orden de aprehensión ya en este caso? No se descarta, es una posibilidad que nos da la ley, que nos abre de que cuando una persona no llega a obedecer el llamado de una autoridad, nos faculta la ley y lo vamos a analizar en este momento. No se descarta, ¿me entiende? No se descarta en ninguna de las personas que ha sido citada como testigo que se pueda ampliar, pero en esta objetividad del Ministerio Público tenemos que llegar a ver la documentación y sobre eso vamos a emitir un criterio. Uno de los hermanos es socio y el otro que hay una construcción, aparentemente es lo que emitían o realizaban construcciones al mismo banco, ¿no? Entonces eso queremos escuchar como Ministerio Público. Bueno, vamos a una pausa, pero cuando regresemos, la dirigencia cívica de Santa Cruz se reunió hoy con el Tribunal Departamental Electoral, el TET. ¿Cuál es el resultado? Han recibido finalmente todos los requisitos que necesitan para una eventual decisión de buscar un revocatorio para el presidente Luis Arce. Las primeras declaraciones dicen que si